Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a diario. Hoy es martes 22 de octubre, 20 del mes de Tishrei. Llevamos 382 días de guerra con 101 rehenes todavía en la franja de Gaza. El día comenzó a las 5 de la mañana con las primeras sirenas en la ciudad de Haifa. También hubo alarmas en el centro del país, en el norte, que todavía siguen, y Hezbollah continúa lanzando misiles y drones hacia la población israelí. Y mañana, al anochecer, comenzará la fiesta de Simchat Torah, puede decirse que la más alegre de la tradición judía. Como todos sabemos, en Simchat Torah del año pasado, Hamás llevó a cabo la masacre en el sur de Israel. Y en las últimas horas se debate en los medios israelíes si este año vamos a conmemorar, celebrar o festejar Simchat Torah, si debemos seguir adelante con la tradición, la alegría, la danza, para no debilitarnos y para no mostrarle debilidad al enemigo, o debemos respetar el dolor de las familias de los asesinados y de los caídos, la angustia de las familias de los rehenes y adaptar, dicho esto entre comillas, la celebración. Ahí está el debate para que cada uno saque sus propias conclusiones, forme su propia opinión y elija en qué lugar quiere estar mañana a esa hora. Mientras tanto, nosotros vamos a ver qué nos dicen hoy las primeras planas de los diarios aquí en Israel. Comencemos con Ma'ariv, que titula hoy Espías al servicio de Irán, y en la bajada amplía, 7 israelíes, algunos de ellos miembros de la misma familia, fueron arrestados bajo sospecha de haber realizado diversas actividades de espionaje para un agente iraní. Se espera que se presente contra los 7 sospechosos una demanda que incluya el delito más grave, ayuda al enemigo durante la guerra. Para lo cual, para este delito en particular, se contempla la pena de prisión perpetua o pena de muerte. Entre otras cosas, continúa el diario, recolectaron información sobre bases militares y sitios sensibles a cambio de sumas de dinero que llegaron a cientos de miles de shekels. El ministro del Interior, Moshe Arbel, está evaluando la posibilidad de revocarles la ciudadanía israelí. Algunos datos más de este caso. Los sospechosos vivían en Haifa y otras ciudades del norte del país. Llevaban 2 años trabajando, también dicho esto entre comillas, como espías para Irán y realizaron cientos de tareas que los iraníes les encargaron. Aziz Nisanov, al parecer el jefe de la banda, fue el primero contactado y a quien a su vez pusieron en contacto con un agente turco que lo vinculó con 2 agentes iraníes. Nisanov reclutó a los otros 6 y todos ellos están acusados de fotografiar y recopilar información sobre bases e instalaciones del ejército de Israel, incluida la sede del Ministerio de Defensa en la Kiryá, en el centro de Tel Aviv, y las bases aéreas de Nevatim y Ramat David. Y algunos de los lugares que los sospechosos están acusados de haber explorado, de haber investigado, fueron objetos de ataque desde el estallido de la guerra del año pasado. La base de Nevatim, recordemos, fue blanco de 2 ataques de misiles iraníes y Ramat David de Hezbollah. También tenían orden de recabar información sobre, por ejemplo, el sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro, puertos e instalaciones de energía eléctrica y personalidades israelíes, incluyendo a un funcionario de seguridad de alto rango.
Los israelíes supuestamente recibieron mapas de sitios estratégicos de sus contactos iraníes, incluida, atención a esto, la base de entrenamiento de Golani, que fue atacada con drones a principios de este mes. Recordemos, 4 soldados muy jóvenes que recién acababan de iniciar el servicio militar resultaron muertos, más de 60 heridos, y al parecer también en esto tuvieron que ver, o quizás tuvieron que ver, estos espías israelíes. Y otro dato sorprendente: a cambio de sus acciones, los sospechosos supuestamente recibieron cientos de miles de dólares, una parte en criptomonedas y otra en efectivo que le fue entregado por turistas rusos aquí en Israel. En la investigación, primero trataron de negar los hechos, pensaron que se trataba de espionaje industrial, pero como vieron que esos argumentos no se sostenían y que los investigadores conocían perfectamente todos los hechos, todo lo que ellos hicieron y cómo lo hicieron, entonces explicaron que estaban en una situación económica muy difícil y que el Estado no los ayudó, les dio la espalda, y por eso decidieron aceptar esta propuesta. En el diario Israel Hayom de hoy, el periodista Yoav Limor detalla algunas de sus conclusiones sobre esta información. Primero dice: los iraníes, y esto es obvio, invierten un esfuerzo considerable del que hasta ahora solo se ha revelado la punta del iceberg de este intento de espionaje, y por tanto cabe suponer que tienen en la mira a otros lugares y otras personas en Israel. No es la última. Este mediodía se informó de otro grupo de espías en Jerusalén Este que tenían el encargo de asesinar a alguien. Y este grupo de espías israelíes, este primero del que estábamos hablando, fueron arrestados después de 2 años de actividad. Eso es mucho tiempo y hay que verificar, dice el periodista en Israel Hayom, cómo y por qué no fueron descubiertos y arrestados antes. En los últimos meses fueron descubiertos y revelados los casos de al menos 10 ciudadanos israelíes que espiaban para Irán. Es un fenómeno preocupante y alarmante, sobre todo porque Israel solía ser un lugar donde era muy difícil reclutar espías que actúen en contra del país. Esto requiere un plan de acción de las autoridades que vaya más allá de los arrestos puntuales. Y ayer, vamos a cambiar de tema porque ayer hablábamos de la ofensiva israelí contra la red financiera de Hezbollah, mediante la cual no solamente se mantiene y sostiene su infraestructura terrorista, sino que también es la base de su poder dentro del Líbano. Anoche el portavoz de Tzal, contraalmirante Daniel Hagari, expuso información que Israel desclasificó sobre el sistema financiero de Hezbollah. Abro comillas: anoche pedimos al pueblo libanés, decía Hagari, que evacuara varios lugares que son los centros de la economía de la organización Hezbollah y los atacamos, y pasó a detallar qué fue atacado y por qué. Vamos a verlo con subtítulos en español. סך הכל תקפנו יותר מ-20 מטרות, רובם בדאחיה בביירות. אחד מהיעדים המרכזיים של התקיפה שביצענו אתמול הוא מחסן כספים תת-קרקעי בשימוש אגודת אל-קרד אל-חסן, הממוקם מתחת לבניין מגורים בביירות. במחסן הכספים של האגודה היה מצבור כסף מזומן וזהב בשווי עשרות מיליוני דולרים, שתכליתם מימון חיזבאללה, בין היתר להוצאות על המלחמה ועבור שיקומו ביום שאחרי. חיזבאללה ייצר רשת כלכלית מקבילה ונפרדת מהמערכת הכלכלית החוקית והלגיטימית של מדינת לבנון, שנועדה לצרכי הזרוע הצבאית שלו. חיזבאללה גייס מאות מיליוני דולרים בכסות של מוסדות אזרחיים, כאשר הבולט בהם הוא אגודת אל-קרד אל-חסן. ארצות הברית ומדינות המערב הטילו סנקציות כבדות על האגודה הזו, משום שהיא מממנת פעילות טרור באופן ישיר, המהווה גם הפרה בוטה של החוק הבינלאומי. בהמלצת הרמטכ"ל וראש השב"כ
חתם היום שר הביטחון על צו המוסיף את עמותת אל-קארד אל-חסן לרשימת ארגוני הטרור המוכרזים של מדינת ישראל. מערך הכלכלה של חיזבאללה מתבסס על שני מקורות עיקריים: הכיס של אזרחי לבנון וציר ההברחות של איראן ללבנון. איראן מעבירה כסף לחיזבאללה בשלוש שיטות מרכזיות. האחת, באמצעות העברת נפט וכסף מאיראן לסוריה. הנפט נמכר בסוריה לחברות שונות, והוא מועבר באמצעות יחידת העברות של חיזבאללה, יחידה 4400 לשטח לבנון ולכיסו של ארגון הטרור. מדובר בעשרות מיליוני דולרים. שנית, איראן מטיסה כסף ללבנון בכסות דיפלומטית, אותו הכסף שמגיע ממחירות הנפט העצמאיות של כוח קודס, ישירות לשגרירות האיראנית בביירות ומשם לחיזבאללה. ולבסוף, חיזבאללה מקדם יוזמות כלכליות נוספות בחסות איראן, בהן ייצוא גז לסוריה והקמת מפעלים בסוריה, בלבנון, בתימן ובטורקיה. מקור כלכלי מרכזי נוסף של חיזבאללה הוא אזרחי לבנון. חיזבאללה משתמש במוסדות אזרחיים של המדינה ובעיקר באגודה שלו, אגודת אל-קארד אל-חסן, ובאמצעות המערכים שלה. חיזבאללה לוקח כסף מאזרחי לבנון. במציאות אחרת, הכסף הזה היה משמש לשיקום מדינת לבנון ולא לייצור טילים. Quiero detenerme un momento en este punto en la Fundación Al-Qard Al-Hassan, que significa literalmente el buen préstamo, una especie de banco paralelo, banco en las sombras de Hezbollah. Fue creado por Irán en el año 1983, un año después de la creación de Hezbollah, como medio para tomar el control de la sociedad chiita en el Líbano, en ese momento en competencia con el otro movimiento chiita, Amal, y en los últimos años para extender su dominio. Dado que no está definido oficialmente como un banco, tampoco está sujeto a los controles oficiales de los bancos. Según indicaron en las últimas horas expertos en el tema en los distintos medios israelíes, Hezbollah obtiene sus ingresos de Irán, como explicaba Agari, y de actividad delictiva en todo el mundo, drogas, contrabando y más. Con el dinero de esa fundación, Al-Qard Al-Hassan, Hezbollah paga los salarios de sus agentes y empleados y crea una economía dentro de la economía, un Estado dentro del Estado, como dijo Agari. Y la pregunta que mucha gente se hace es: ¿hasta qué punto puede resultar efectiva esta ofensiva israelí, atacar una filial tras otra de este banco? Dado que se trata de un banco pirata que pertenece a una organización terrorista y que la mayoría del dinero con el que cuenta está en efectivo y también en oro, y dado que están catalogados como organización terrorista y no tienen posibilidad de hacer operaciones a nivel internacional, necesitan obligatoriamente tener, como decía, reservas de dinero y de oro. Y por eso estos bombardeos tienen mucha lógica para tratar de llegar a todo eso. La ofensiva israelí no va a derrumbar a Hezbollah por varias razones. Primero, porque Irán va a reanudar el flujo de dinero muy rápidamente. Segundo, porque el golpe es acotado, por más que abarque muchas sucursales dentro del Líbano, ya que Hezbollah tiene sus actividades ilegales esparcidas en muy distintos lugares del mundo. Lo que sí hay es un serio y grave daño a la confianza pública en esta institución. Y no solo en esta, en todas las instituciones de Hezbollah. Pensemos por un momento en todos esos agentes de Hezbollah que dependen de esta red financiera. Primero el estallido de los Vipers, después de todos los demás dispositivos, después la eliminación del líder Hassan Nasrallah, los ataques masivos a la infraestructura y además la gente común deposita, vinculada a Hezbollah por supuesto, deposita en este banco de Hezbollah su dinero y es una institución que da préstamos. Y este es un dato importante porque en el Islam los intereses están prohibidos.
con lo cual la gente que recibe un préstamo en esta fundación tiene que dejar un depósito, y lo que habitualmente dejan son joyas o elementos, objetos muy valiosos a nivel familiar y personal. Ahora todo eso está volando por los aires con los ataques de Israel. La confianza del público libanés en las instituciones de Hezbollah colapsa y, como sabemos, el mundo financiero se basa en la confianza y en la estabilidad. Vuelvo a la conferencia de prensa del portavoz de Tzahal, Hagari, que mostró estas imágenes que estamos viendo y reveló que allí, debajo del hospital Al-Sahel en Beirut, dio la dirección completa, calle Daram, número 7, hay un búnker subterráneo de grandes dimensiones que era utilizado por Nasrallah, por Hassan Nasrallah, donde, según dijo, se estima que hay al menos $500 millones en billetes y oro. Hagari pidió a las autoridades libanesas y a las organizaciones internacionales que impidan que Hezbollah use el dinero para el terrorismo y para atacar a Israel, y advirtió que la Fuerza Aérea Israelí está monitoreando ese complejo. También dijo que Israel está en guerra con Hezbollah y no con el pueblo libanés, y que las fuerzas de defensa de Israel no van a lanzar un ataque contra el hospital. De todas maneras, el director del hospital, Fadi Alame, se defendió, negó por completo las acusaciones de Israel, dijo que el hospital estaba siendo evacuado y que allí solamente se dedican a atender a pacientes, no hay ningún búnker con dinero, y por último invitó al ejército libanés a visitar el lugar para comprobarlo. Otro asunto que reveló anoche el portavoz de Tzahal, Hagari, fue que Israel eliminó a Mohamed Jafar Qasir, comandante de la unidad 4400, esa unidad de transferencia que él mencionaba, que se dedica precisamente a transferir dinero de todas las fuentes de financiación a las arcas de Hezbollah. Qasir fue eliminado a principios de mes en Beirut y hace unas horas, dijo Hagari, Israel también eliminó a su sucesor que estaba en Siria, y con ello quedó clara una noticia que se dio a conocer en la tarde de ayer sobre un ataque con drones en la ciudad de Damasco. Vuelvo a los diarios de hoy. Ahora vemos la primera plana de hoy en Yediot Aharonot, cuyo titular es Preservar el logro, y en la bajada explica: a la sombra de la presión de Estados Unidos, en el ejército israelí se preparan para el día después de la operación terrestre en el Líbano y están diseñando un plan para mantener a Hezbollah alejado de la frontera. Según este plan, toda violación del acuerdo o intento de restablecer la infraestructura terrorista en esa zona serán respondidos con un ataque israelí. Y esa presión de Estados Unidos se refleja hoy en la visita del secretario de Estado norteamericano Antony Blinken, que ya llegó a Israel. Ya estuvo 11 veces aquí desde el 7 de octubre del año pasado, y en su agenda hay reuniones con el primer ministro Netanyahu y con el presidente Herzog. A 2 semanas de las elecciones en Estados Unidos, Blinken va a intentar recabar apoyo para un cese de fuego, tanto en el Líbano como en la Franja de Gaza. Por otra parte, el enviado especial de la Casa Blanca, Amos Hochstein, se encuentra en el Líbano desde hace unos días, y todo parece indicar que una vez más su misión ha fracasado. El diario libanés Al-Akhbar, que es un diario allegado a la comunidad chiita, publicó esta mañana los lineamientos principales de la propuesta que hizo Hochstein en sus reuniones con las autoridades en el Líbano. Primero, aumentar de manera significativa la presencia de fuerzas internacionales en el sur del Líbano que separen entre Israel y Hezbollah. Según su propuesta, esta fuerza internacional se desplegaría
hasta unos 2 kilómetros al norte del río Litani, que es el límite donde se supone que, de donde se supone que se tiene que alejar Hezbollah. Y esta fuerza internacional debería tener, según Hochstein, más poderes, más autoridad. Por ejemplo, que pueda hacer allanamientos, utilizar drones y todo tipo de medidas efectivas y reales para controlar que Hezbollah no vuelva a instalarse cerca de la frontera con Israel. Hochstein propuso que la fuerza internacional tenga poder también para actuar en los puertos y aeropuertos internacionales del Líbano, de los cuales ahora sencillamente Hezbollah se adueñó, y que pueda también actuar en la zona de la frontera con Siria, no solamente con Israel. Pero las autoridades libanesas, por decirlo delicadamente, no se entusiasmaron con esta idea y coincidieron ante Hochstein en que no hay posibilidades de que esto se materialice, que ya existe la resolución 1701 que dice que Hezbollah tiene que estar más al norte del río Litani, aunque en realidad esta resolución no se cumple desde hace muchísimos años, no se está cumpliendo tampoco ahora, pero para las autoridades libanesas está bien así como está y no necesita ninguna ampliación. Según el diario Haaretz, el primer ministro Netanyahu está evaluando otra propuesta de acuerdo con el Líbano que las fuentes citadas por el diario la mencionan como 1701 plus, o sea, con un agregado. Y el agregado sería que Israel tenga libertad de acción militar en el sur del Líbano en caso de que Hezbollah vuelva a acercarse a la frontera o intente otra vez instalarse allí, y que se designe un nuevo presidente en el Líbano, ahora no hay ninguno, un presidente más moderado y con capacidad de imponer la autoridad del Estado a Hezbollah, algo muy difícil de encontrar. La primera plana de Haaretz de hoy también habla sobre la visita de Blinken a Israel y dice que el tema principal para Blinken en esta visita es la situación humanitaria dentro de la Franja de Gaza, muy especialmente en la zona norte. Sabemos que Estados Unidos exige que cada día entren a la Franja de Gaza 350 camiones con ayuda humanitaria, y en Israel señalan que no hay ningún factor dispuesto a repartir esta ayuda. Blinken también tiene intención de verificar cómo se puede avanzar hacia un acuerdo de cese de fuego y liberación de los rehenes. Haaretz señala que el jefe del Servicio de Seguridad, Ronen Bar, presentó ante los ministros del gabinete una serie de ideas para la liberación de los rehenes que discutió en la reunión que mantuvo con el nuevo jefe de inteligencia de Egipto, una reunión de la que informábamos ayer. Y una de esas ideas, la que más suena en las últimas horas, es un acuerdo de algunos días de cese de fuego a cambio de la liberación de algunos de los rehenes, y esto como para volver a poner en marcha las negociaciones y el diálogo y a partir de allí seguir adelante hacia un acuerdo mucho mayor, quizás completo. Según Haaretz, Blinken viene también con intención de moderar la respuesta israelí a Irán al ataque de Irán del 1 de octubre para evitar una escalada regional mucho mayor, especialmente cuando faltan apenas 2 semanas para las elecciones presidenciales norteamericanas. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros y les agradezco muchísimo, pero muchísimo todos los mensajes que nos hacen llegar cada día. Los invito, como siempre, a suscribirse al canal, a seguirlo y a compartirlo, y los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.